digo, ¿de dónde parte la decisión de tomar un texto que no tiene fines de escenificación? La tengo. La tengo porque... ¿Con micrófono o sin micrófono? Sí. Hace falta que te diga. No siempre, pero en muchas obras del Morerío, de la compañía, a mí como actor y como director siempre me interesó mucho, yo digo, poner a dialogar los diferentes elementos de una obra. Y desde ese punto de vista entiendo que cada plano, no solo cada elemento, sino cada secuencia de elementos de una obra tenga cierta independencia. Entonces, en ese sentido, a mí me interesan mucho los textos que no están escritos para el teatro, para ponerlos a dialogar con elementos teatrales. Entonces, desde ahí el interés por textos literarios o filosóficos, porque yo creo que hay algo del valor de la forma pura de la palabra o de la forma pura del pensamiento que no está ya previamente pensado para ser edificado, porque como actor y como director principalmente, o como creador, porque a veces ese rol ha estado en simultáneo, un texto que no está previamente concebido para la escena me obliga a buscar la manera de hacerlo dialogar con los otros elementos de la escena. Y para mí es muy importante también, cada vez más, que a mí no me interesa representar, por ejemplo, un texto o otro elemento, sino que pueda dialogar, no sé si se entiende, con los otros. ¿Por qué? Porque creo que el teatro, y esto para mí es un concepto muy antiguo del teatro, no para mí, sino que creo que es así, tiene que ver con crear tensiones y oposiciones, no extremas, de manera que sea un conflicto total para el espectador, pero sí crear pequeños conflictos. Entonces, si yo tengo cierta independencia en los planos, en este caso un texto que no está escrito para la escena y que me obliga a ponerlo para dialogar con un sistema escénico, para mí va a mantener, desde mis hipótesis, para mí va a mantener cierta autonomía, y eso va a ayudar a crear un poquito de tensión en el conjunto. Y lo que percibo atrás de todo eso es algo muy simple, que es mantener al espectador. Digo, hay algo muy simple no puede sonar intelectual, lo es, pero tiene que ver con montar la atracción y el interés del espectador primero. A mí, antes de que, por supuesto que me interesa que los espectadores entiendan, pero a mí lo primero que me interesa es que el espectador esté atraído por el espectáculo, esté inclusive con el riesgo de que en nuestra cultura, como estamos muy acostumbrados a querer entender todo el tiempo, lo cual no está mal porque digo, ontológicamente está definido en el funcionamiento de nuestra psique, no es que lo critico, sino que me interesa cómo llevar al límite ese lugar. Y me gusta mucho la palabra entretenimiento, que también es muy antigua, que la tiene el teatro, que es tener entre, ¿no? Y va históricamente o muy primitivamente entre la vida y la muerte. Para mí ese es el ejemplo máximo de la tensión. Entonces, de ahí la idea de trabajar con materiales que no están ya con información para la escenificación. Alguna vez he utilizado textos y me parece que está buenísimo. También, en términos generales, igual el teatro escrito me interesa más para leerlo que para hacerlo. Pero eso me parece que ya tiene que ver un poco con algo de gusto, ¿no? De afinidades, de energías personales que se van desplegando. Sí, de contacto con el material, ¿no es cierto? Sí. Pero es interesante pensar esto de conflicto no tanto en sí con la pieza que uno tome, como puede ser extraer una pieza de teatro y conflicto dentro de la pieza, sino más bien esto de conflicto entre texto que quizás sirve de base y sistema, claro, que vos empezás a establecer como actor. Claro. Es interesante, está bueno. Como actor, como director, en este caso, digo, yo preparé materiales como, a veces soy actor y director, acá yo preparé mucho el material desde el lugar de actor, con cierta mirada primero como de un actor ya un poco más grande que dirige un poco, pero después vino un director. Y entonces, digo, en ese sentido para mí más rico todavía, porque... pero es lo que vos dijiste, la síntesis es esa, es como no el conflicto en la obra, es todo lo que Aristóteles define muy claramente en la poética, que tiene que ver con básicamente el desarrollo o por qué existe un avance en la intención dramática de un texto,
llevarlo o estratificarlo en todos los planos. Muy bien. Y eso me sirve para ir al director. Seba, yo te quiero preguntar, ¿cómo se opera dramatúrgicamente un texto con tanto contenido filosófico? Sí. Yo la pregunta hago. En mi caso, cuando hablamos con Diego y decidimos trabajar en este proyecto juntos, ya estaba concebida las tres patas principales para un material, que es un primer texto que después sufrió modificaciones, pero estaba ese primer texto, un diseño de vestuario y un diseño escenográfico. De manera que yo no operé tanto sobre el texto filosófico, porque creo que esa conversación la tuvo Diego con Badiou. Entonces, mi operación como director y como dramaturgo tenía que ver, en principio, sobre todo la primera parte del proceso, por tratar de entender cuáles eran los signos que estaban dando vueltas y que después, en esa articulación de esos signos, me devolviera una imagen generadora. Generadora, digo, que a mí me haga generar sobre el material. Pero yo no operaba sobre la filosofía del texto, sino sobre la teatralidad que podía llegar a tener el texto y estas tres patas que digo. Una vez que apareció esa imagen, que al principio demoró en venir, al principio yo en la primer parte del proceso de ensayos era más bien un espectador activo, es decir, un espectador con la posibilidad de sugerir al actor cosas que tal vez tienen que ver con la partitura de movimiento y acción, no sé, Serraca habría acá, fíjate esa diagonal, esas cosas, hasta que sí apareció esa imagen, pero que no era del orden de lo filosófico, sino del orden de lo sensible y sensorial. Entonces, desde ese lugar, sí, yo me pude apropiar un poco más de la propuesta y desde ahí empezar a dirigirlo. Pero entonces, yo dialogué con Diego dialogó con Badiou y después se armó ese menjunje, digamos, pero no sé si quedó claro. Sí. Contemos brevemente que no siempre es así, pero en este caso yo preparé el material, quiero decir, se puso en pie como el actor, generé materiales que tenían una lógica y una mirada externa, quiero decir, mía, de dirección. O sea que no es que creamos de cero los dos. Y después la creación o el trabajo de Sebastián fue como una segunda poiesis. Él trabajó sobre un material que estaba puesto en pie, muy crudo o por ahí muy elaborado, pero él trabajó mucho. No es que de cero no había nada y arrancamos los dos. Yo trabajé solo varios meses de la pandemia y no, este espectáculo comenzó antes de la pandemia, es resultado de la pandemia, pero no es una reacción a la pandemia. Y había mucho material puesto en pie y después lo que hizo Sebastián fue trabajar sobre ese material. No es que partimos de cero juntos, ¿no? Por eso digo, siempre cuando uno arranca con un material es necesario que se ponga como determinados límites, porque si no la libertad absoluta agobia. En este caso había tres límites clarísimos y súper marcados, digamos. Eso en algún punto sí aumentó la libertad, pero aumentó la libertad una vez que me haya aparecido esa imagen. Antes de eso era tratar de entender estos signos, y sobre todo con el riesgo que implica estar dirigiendo a un actor, pero que un actor que es director. Entonces hay un doble diálogo ahí, ¿no? Y es un ejercicio muy político, el de las miradas, ¿no? El de las diferencias. Sí, es un juego de tensión de fuerzas también, ¿no? Conflictos. Conflictos matrimoniales. Yo me voy con una pregunta que lamentablemente no voy a dar la respuesta. ¿Qué pasa si yo a esta obra le borro todo el texto? Perdón, Diego. Yo la sigo viendo como un espectáculo eminentemente teatral, porque el texto es tan difícil, por puta casualidad hace
yo no creo más en las casualidades, pero bueno. Perfecto. Compartimos. Me llegó hace 2 semanas, ¿no? El libro de... El elogio del amor. Sí. Entonces, como lo empecé a leer y venía acá y vi que estaba basado, leí las primeras páginas nada más. Sí. Entonces dije, puta, estoy en lo mío, entiendo todo, veo un espectáculo teatral, hasta que llegaste a la página que yo no. Entonces, a partir de ahí, era un esfuerzo, viste, sobrehumano, al mismo tiempo que mi vista me conformaba totalmente. O sea, entonces, ¿por qué el vestuario de esa inspiración japonesa tiene que ver con el kabuki, con el no, o tiene que ver con una elección simplemente estética? No, primero, lo que decís, yo comparto todo lo que decís, y yo creo que Sebas también, y lo hablamos, yo tengo muy en claro que es un texto, como otras veces que yo, justamente por lo que expliqué antes, asumo que hay algo de los conceptos del texto que pueden ser difíciles, inclusive para mí, digo, yo no soy un experto en Badiou, me interesa mucho la filosofía, como palabra literaria y poética, no solamente conceptual, y por eso también la uso, pero tengo muy en claro que cuando yo repito y cito a Schopenhauer, a Lacan, un montón, el espectador, por más instruido que esté, se le puede pasar. Y por supuesto que yo quiero que los espectadores en general tomen todos los elementos de una apuesta. Pero en relación a esto que yo hablaba del juego de tensiones y lo que yo creo como la riqueza teatral, que está hecha de muchos elementos, a mí me importa que cada plano funcione con cierta autonomía. Entonces, si vos te quedaste en la riqueza estética, o alguien se quedó en el cambio de las luces, por más simple o complejo que sea, o alguien se quedó en el despliegue del vestuario, o que yo me voy vistiendo, para mí eso ya tiene mucha importancia como creador. Y después, para mí, no es que me quiera desmarcar, pero ya es un problema del concepto de la expectación, a donde vuelvo a algo. Hay un prejuicio que es propio de los espectadores, no nuestro, que es querer entender. Si alguien puede entregarse a la experiencia, y para mí eso es lo más primitivo del teatro, me parece que ahí se abre el canal para la intelección conceptual, para la percepción sensorial, para la apreciación estética. Entonces, no era una pregunta, pero digo, yo comparto que si alguien se cuelga en el texto, no sé si lo logro, pero mi objetivo como creador, y él lo sabe y creo que como director también lo piensa, la forma opere también, la forma te lleve, ¿no? Yo no me considero fracasado si un espectador viene y no entiende nada del texto. Lo que a mí sería un fracaso que el espectador entre acá y esté... Que puede pasar también, digo, yo de vuelta, ¿no? Por supuesto que puede pasar. Pero yo asumo el riesgo de que cuando hago ciertas decisiones, o tomamos, o él como director supongo que también en este espectáculo, conozco algún trabajo de él también y entiendo que no pensamos igual, pero que creo que comprende lo que digo. Hay una aceptación de que por ahí no todos los espectadores tienen el mismo mundo de representaciones, ¿no? Quiero decir, la misma manera en cómo han aprendido con H los signos. Pero ¿cómo hago para...? Mi pregunta como creador es, como teatral, lo que define es la forma pura de lo teatral. Para mí eso tiene el valor, ¿se entiende? Y después, con respecto al vestuario, igual todo va un poco para el mismo lado. Está inspirado en algunas cuestiones del kabuki, ¿no? Pero en realidad más el vestuario tiene un corte tradicional japonés, porque la ropa del kabuki o no es una estilización de la ropa tradicional japonesa. Simplemente para mí en el inicio hay una parte de gusto, pero de vuelta la pregunta era, una vez que elegí que un texto sobre filósofos y sobre el amor, no lo iba a hacer representando una escena de amor, porque como dije, para mí es redundante, tenía que buscar otro sistema, por eso aparecieron los payasos, y de hecho opuesto. También en el vestuario digo, bueno, voy a hacer unos payasos, voy a hacer un traje clásico de payaso, no, porque le voy a dar la información que el espectador ya conoce, no, le voy a buscar una vuelta. Entonces vamos a trabajar con algo del oriental, que ahí entra algo de gusto que me interesa. Entonces, pero el vestuario tiene que tener coherencia a sí misma. El espectáculo no habla de Oriente ni del kabuki, hay algunos elementos que yo trabajo, pero tiene que ver una decisión estética
y dramatúrgica, no de literatura, sino dramatúrgica, me acordé, dramatúrgica del micrófono, de construir eso, esa pregunta, ¿no? Para mí es como la canción que es, ¿está cantando o está diciendo? ¿No? Yo quería cantar más y él me dice, no, no la cantes, ¿no? Y vos como espectador, mi deseo, yo tampoco lo puedo manejar, es como decir, espero, es una hipótesis siempre, ¿no? Después está la experiencia del espectador, como decir, ¿está cantando o está diciendo? Yo prefiero generar eso que, está cantando, entendí perfectamente, ahora lo que pasa, esa es mi hipótesis de laburo como creador, prefiero ese lugar de incertidumbre, de tensión, sin dejar esquizofrénico al espectador. Ahí está la ecualización del director. Claro, por lo menos hacerlo activo. O sea, que el espectador de ninguna manera, frente a lo que ustedes proponen, es decir, de ninguna manera se queda dormido. Ya lo dejo a Sebas. Un ejemplo que siempre uso. Yo tengo una escena de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? En un momento donde se declara el amor. Entonces pongo a Romeo y Julieta, están ahí, pongo una luz roja que me asocio con el romanticismo. La ropa es suave y delicada. Los movimientos el director le diga que lo haga con suavidad porque está referido al amor. Hay una música lírica, un violín suave, con tonos agudos porque el grave puede ser contrario a eso. Todos los signos van al mismo lugar. Para mí eso es un aburrimiento total. Prefiero hacer una escena de Romeo, un ejemplo extremo, pero digo, prefiero hacer una escena de amor a las trompadas en el teatro para hablar del amor que hacer un lugar donde todos los signos van al mismo lugar y el cerebro, como vos decís, del espectador, la percepción de un observador, de un ser humano, antes de espectador, está puesta a trabajar dentro de su mundo de representaciones, ¿no? Yo no puedo saber el nivel de cómo ha construido sus representaciones cada una de las personas, pero esa es la hipótesis. ¿Vos ibas a decir? No, esto de que a veces la forma es el contenido. No necesariamente uno a veces llega al contenido y luego ve cuál es la forma que lo contiene, ¿no? A veces digo, esta suma de lenguajes que están, yo creo que ese es el contenido de la obra por encima de Badiou. Eso. Una pregunta con respecto a los dos payasos. ¿Lo decidiste por el tema del amor? Hacer la figura de los dos payasos, la contraposición. ¿Eso fue el origen? Sí, el origen es como múltiple, porque de vuelta, siempre hay un lado formal. Cuando digo formal me refiero como a eso que dije, yo lo digo la pura teatralidad, lo que construye sentido antes de que haya un sentido. Me explico, lo que genera atracción como la forma pura. Es verdad que la forma pura no existe, no hay algo separado de la interpretación que podamos tener, pero es como un juego de ficción que me impongo de separar, la línea me llama la atención independientemente de entender que es una línea de una frontera, qué sé yo, me llama la atención la topografía, ¿no? Hay algo que en mi percepción. Entonces, en la elección de los payasos hay dos elementos, primero, ¿no? Después también se van complejizando. Uno es lo que referido al juego, hay cierta ironía, Badiou habla de que el amor se define en la aceptación total de la otredad, no de la complementariedad, como dice, no es ni la media naranja, ni el alma gemela, no, es un otro diferente de mí, ¿no? La primera ruptura del mito romántico del amor, nietzscheano. Y lo segundo es que yo dije, voy a hacer un espectáculo unipersonal y conceptualmente estoy defendiendo la idea del otro, es una contradicción. Entonces decidí ir a fondo con eso y desdoblarme. Como el actor que habla que hay que hacer de un otro, es un uno, ¿no? Es un juego enroscado, pero es como me va organizando. Y después hay algo muy concreto de que yo ya hice unipersonales y creo en que se puede mantener la atención con un solo actor. Pero me parecía rico, de vuelta, forma pura. Cómo busco cosas para mantener entretenido al espectador. Entonces me parecía más rico hacer un juego que al principio me parecía muy difícil, ahora también me parece difícil hacerlo y me cuesta, pero me parece que era un riesgo y al mismo tiempo tenía algo de cierto uso clásico en el teatro, de desdoblar. Entonces, por un lado era eso, el objetivo de crear atracción. Es como decir, elijo un color porque me parece que es atractivo, elijo la ropa japonesa para desmarcarme de la ropa tradicional. Y después eso también es el trabajo para mí rico a veces de la creación, que uno va
a veces toma decisiones arbitrarias, el actor, el director también, y después empieza, para mí el trabajo de dirección y de actuación es tomar ciertas decisiones arbitrarias y después el trabajo es empezar a buscarle relación. Entonces, fue eso. Pero hay un momento donde las voces se confunden. Es un instante que yo escuché esa contradicción, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Ese es el director. No, pero eso es porque en realidad son 3 los personajes que están en escena: payaso 1, payaso 2 y actor. El actor interviene al principio, se fuga en 2, 3 momentos y al final es el que resuelve. Y que esto en realidad se fue dando también progresivamente. En el texto inicial no estaba que el payaso 1 construya en escena al payaso 2, sino que ya arrancaba con los 2 payasos. A raíz de esa imagen que hablaba al principio, nos pareció interesante que payaso 1 construyera en escena al payaso 2. Por eso es el primer buenas noches compañero y que silencio, ¿no? Insiste, a pesar de ese silencio, sigue sin estar ese compañero, vaya uno a saber por qué. Y la tercera vez que saluda a su compañero, ya lo hace con la intención de la simulación o la construcción de ese segundo payaso que payaso 1 necesita construir para poder decir el amor. Y que a su vez, si son payasos, si son personajes arquetípicos, es porque están interpretados por un actor. De manera que el actor necesita al payaso 1 para que el payaso 1 necesite del payaso 2 y poder decir en conjunto. Entonces era como una especie de escapado que también se traduce en el escapado del vestuario, ¿no? Sí, a mí esto de que marcaba Jorge, esto de la confusión en las voces, sí, digo, acá vemos que irremediablemente 2 es 2, pero también este tema de la confusión en las voces me daba a pensar que 2 también es 1 dentro que es 2 quizás, ¿no? Digo, la construcción también es de 1 en ese sentido. Yo lo que después también quería preguntar es, bueno, hay como, me parece como 2 puntos a hacer dialogar o 2 puntos que tensionan, ¿no? Porque todas estas categorizaciones filosóficas que van apareciendo también de repente tienen que entrar en diálogo con lo visceral del amor, ¿no? Digo, el amor no deja de ser algo muy primitivo a nosotros. Entonces, ¿cómo se tensiona o cómo se dialectiza esa tensión entre todas esta bajada filosófica, estas conceptualizaciones que aparecen, y por otro lado lo que realmente atañe al amor de lleno, que quizás la interfaz también es Pessoa, ¿no? Esta idea de concebir al amor como pensamiento, que quizás es como ese punto medio entre lo racional, pero por otro lado lo efectivamente sanguíneo. ¿Cómo se conjugan esas 2 cosas, esos 2 puntos? Yo creo que está un poco en Badiou eso también, que él habla, ¿no? Él dice que los 4 condicionamientos de la filosofía son el amor, la política, la ciencia, él trabaja mucho con las matemáticas, pero él habla mucho de las matemáticas, pero la ciencia y la política. Y de alguna manera creo que lo que sucede, la amalgama se produce en que se composibilitan la acción de lo que yo estoy haciendo, o sea, la teatralidad pura, con la definición de lo amoroso. Digo, todo lo que está dicho como concepto del amor, creo que es una analogía de lo que va sucediendo en la acción teatral. Si es que sucede, si es que también se produce, también ¿no? De vuelta. Yo asumo que el espectador puede tomarlo o no, le puede gustar o no, pero creo que hay algo de vuelta. El amor no es solo la expresión del te amo, aunque es la declaración de alguna manera, pero la analogía con el procedimiento artístico teatral es cuando eso se produce, ese acontecimiento. Entonces yo creo que en la obra sí hay como un metatrabajo. En la obra, el ejercicio de justamente de que, por ejemplo, yo esté haciendo un montón de... Hay una dramaturgia de acciones que no tiene nada que ver con lo que voy diciendo, sino que es el sostén para lo que voy diciendo. Y yo creo que ahí, y si sucede con el espectador, aparece lo mismo que sucede cuando 2 personas o una le dice a la otra te amo, y ese azar, ese encuentro primero que tuvimos nosotros cuando él me llamó,
que fue amor a primera vista, pero que después hubo que poner a trabajar, ¿no? Hubo que hacer ese contrato de durabilidad, dure lo que dure, como dice Badiou, porque no tiene que ver con medirlo en tiempo. Ese gesto que se produce cuando alguien le dice a alguien te amo, o cuando ese acontecimiento en la obra sucede, como en lo teatral, sí sucede, ¿no? Por supuesto, puede no suceder, pero ¿se entiende? Como es eso que yo digo, bueno, el regocijo de la experiencia del espectador frente a un hecho, o frente a una experiencia artística creada artificialmente. Entonces, y no porque la experiencia habla de amor. Yo creo que pasa en el amor lo mismo que a veces pasa cuando uno va al teatro a ver una obra que no tiene nada que ver con el amor, pero pasa esa experiencia, ese acontecimiento que es una cantidad de gente con una organización referencial de un texto, se reúne en un hecho de ese momento, ¿no? Que es lo que Badiou llama como el acontecimiento. ¿Me explico? Sí. Pueden decirme si es enroscado. ¿Y la pareja cómo va? No estamos conociendo. Bien. Es una construcción. Sí. No les vamos a contar, digo, del proceso. Este año la compañía El Monerío Teatro, que es como mi proyecto, cumple 25 años. Y este espectáculo, con Sebas lo empezamos el año pasado. O sea, no les voy a contar todas las cosas que uno va aprendiendo y perdiendo o desaprendiendo, y el valor que tiene también los encuentros. Vos dijiste algo que es muy rico, no sé tu nombre, Horacio, que es la casualidad. Para mí no existe, y todo tiene un sentido en el sentido justamente de que es el presente. Entonces hubo un acontecimiento de encuentro acá y hay que construirlo. Sí. Bien. ¿Elogio puede ser acá tomado como sinónimo de alabanza o apología? Yo digo lo que pienso desde Badiou. Badiou tiene una obra bastante grande y tiene un libro muy grande que se llama El Ser y el Acontecimiento, donde se mete muy profundamente con estos 4 conceptos o estos 4 procedimientos de verdad. Después tiene unos libritos más para los mortales como nosotros, que son El Elogio del Amor, El Elogio de las Matemáticas, Rapsodia para el teatro y El Elogio del Teatro. Y él dice que le falta escribir un elogio de la política. Si bien para mí tiene que ver con justamente un elogio en ese sentido de una alabanza dentro de ese concepto de los procedimientos para arribar a la construcción de verdad en la filosofía. Vos dijiste algo igual para mí. Esto es claramente un recorte del amor desde la mirada de Badiou, pero que tiene un montón de puntos en contacto con lo que es la experiencia empírica de todos. No me parece que sea algo tampoco tan externo. No, claro, pero aparte el elogio, por como lo estás planteando, también aparece como un vehículo, si se quiere también, para tomar, claro. Si le falta hacer el elogio a la política, sí, toma el elogio, pero como vehículo para. Claro, una manera de experimentar la vida o la vivencia a través del amor, a través de lo que es el ejercicio de la política o el pensamiento científico o la construcción artística. Sí. Y pensándolo como vehículo, también aparece esto de que, sí, el concepto es el amor como construcción de verdad, pero también aparece la idea de que la construcción también es una transitoriedad, ¿no? Así sea verdad, si se quiere. Con esto del vehículo, me aparece como esta imagen de que también sirve de tránsito para llegar, ¿no? A esta idea de la experiencia constructiva. Y sobre la experiencia constructiva también quería preguntar cómo se conjuga esta lucha entre estos dos personajes, porque hay algo también que trae que digamos acarrea el propio concepto, que es el combate, ¿no? Que la experiencia constructiva es combatiente, y cómo se conjuga esta lucha entre estos dos personajes tan arquetípicos. ¿Qué sucede ahí? Yo tengo una y creo que otra es la del director. Para mí hay algo de... yo creo que Payaso 1 violenta a Payaso 2. Lo violenta intelectualmente. Payaso 2 aparece como de costumbre a hacer su rutinita de payaso, y Payaso 1 frente al público le dice que tienen un proyecto y que hoy no van a hacer la rutina, que van a hacer otra cosa, ¿no? Y que se van a poner a disertar sobre el amor. Y el otro queda en bolas, realmente. Y
y no solo queda en bola, sino que está intentando dentro del discurso de Payaso 1 encontrar una puerta que el otro no para de abrir ventanas. Entonces hay algo de eso que es muy violento, a tal punto que esa violencia termina en Payaso 2 enfrentando a Payaso 1 de una manera directa y poniéndole una cachada como hacen los payasos, pero y luego de esa trompada es, bueno, ¿qué carajo pasa entre el amor y el arte? ¿Qué es esto que tenemos? ¿No? Y es ese enfrentamiento que de alguna manera termina por poner en jaque a Payaso 1, que era el que intelectualmente se jactaba de todo este asunto, pero termina tan en bolas como el otro. Salvo cuando lo trae a Derrida, ¿no? Claro. No bueno, sé pero cuando le dice, ¿usted sabe quién es Jacques Derrida? Y que el otro, que Payaso le dice, no, usted sabe. Yo, en mi claro, pero es que en mi interpretación se le fugó ¿cómo decir? La construcción del personaje de Payaso 1 que se la puso al 2, ¿no? Porque sí, no es el que sabe. Pero bueno, esa es mi interpretación de eso. Está bien, pero esta vez es una sospecha, ¿no? Sí. ¿No sabrá el otro quién era Derrida? Sí. Porque eso se lo puede preguntar el Payaso 1 también, ¿no? Sí. Sí. Eso que describe Sebastián recién también tiene que ver con ese laburo que él hizo como director dramaturgo no digo solo por la escritura, sino como el que organiza las acciones para darle sentido a algo. Ahora también respondo yo, que en un principio para mí era de vuelta, está bien, elegí dos payasos de vuelta, tienen que tener un arquetipo diferente, el Tony y el payaso blanco. Entonces, nada, tiene que haber un conflicto. Primero, forma pura. A mí al principio, cuando yo empecé a ensayar solo, que soy un poco más formalista digo que soy un poco más duro, me interesa menos el relato narrativo, y vino Sebas y empezó a darme, entonces esa disociación empezó a cobrar todo esto que él describe es como el segundo plano de justificación. Digo, yo decía la obra y simplemente estaba el blanco y el otro, y bueno, ese juego ya funciona algo, pero que empiecen a aparecer algunas capitas de esas imágenes que él se construye, que nos sirven hacia adentro como dramaturgia organizativa y esperamos que tiren alguna cuestión hacia afuera. No siempre funciona, pero eso, entonces ese lugar, y el lugar mío primero fue cómo el combate está basado en la diferencia de arquetipos, de personalidad. Pero yo creo que eso también es lo que estaba de una manera implícita, aunque también fue dicha, pero en el acuerdo de trabajar juntos. Digo, yo conociendo el teatro de Diego y él conociéndome a mí, digo, juntarnos en una propuesta, me parece que era medio implícito de que me estaba pidiendo una colaboración en ese sentido, sin enunciarla tal vez de una manera tan directa, porque eso, digo, darle una explicación a cuestiones dramatúrgicas, quizás eso atenta contra su propia teatralidad y es algo que no quería asumir, entonces no, te la dejo a vos, ¿no? Pero entonces hay algo de la teatralidad, digo, que para mí es muy sólida en la arquitectura, en el esqueleto y en lo muscular, y creo que de alguna manera a mi mirada tenía que ver con la dermis, y hacia eso apuntábamos. No, y esto, igual que vos mencionás, Diego, de las capitas que de repente quizás aparecían, también hablan de lo que hablabas en un principio quizás, ¿no? De cómo de repente se puede ramificar la significación. Retomando quizás lo que decíamos antes. Y algo que no tiene nada que ver. La canción, que también vuelvo, porque también me parece re interesante hablar de esto, que en un momento se dice de cómo el amor se dice, ¿no? Y que al amor hay que decirlo también, y aparece esto que mencionaban antes de no cantar sino también decir, y ese lugar medio. Pero ¿cómo surge la canción también? Primero quería hacer una aclaración que la iba a decir al principio, pero que está buena igual, que es que para el goce que tiene esto, ¿no? Pero que cuando uno explica un espectáculo lo arruina. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero al mismo tiempo todo esto tiene mucha riqueza, ¿eh? Esto lo tenía que haber dicho al principio. Pero una vez dicho, igual está buenísimo, me parece que esa es la paradoja, y yo quiero entrar, y mi teatro busca, y Seba lo hablamos también, yo prefiero vivir en la paradoja que en la certeza, ¿no? Por lo menos en el espectáculo, porque afuera soy un
miedoso que quiere estar siempre en la certeza. Perdón, la interrupción. No arruina nada, porque el acto ya fue. Sí, pero Entonces, yo me quedo con el acto, claro, no con esta charla. sí, pero también tiene mucho valor lo que en cada uno de sus cerebritos y cerebritas quedó, y para mí, nada, cuando empezás a explicar también tu visión. Pero bueno, no importa. Tendríamos que haberlo puesto en el flyer. Cuando uno explica un espectáculo. Acabo de hacer. Romántica en el sentido de la complementariedad, del dramatismo, que él explica muy bien que en el arte funciona, pero que en la vida no. Digo, todas las obras de arte, fílmicas, teatrales, más convencionales, menos convencionales, funciona porque hay conflicto cuando algo no se logra. Quiero decir, el payaso funciona en escena, digo, hablando del clown, cuando no es que se va directo, tiene que dilatar. El encuentro entre dos personas en el arte, por ejemplo en Romeo y Julieta, funciona porque hay una gran lucha entre esas dos familias, entre los Mostescos y los Capuleto. Entonces, yo estaba hablando conceptualmente de que el amor no es eso, y que eso es una ilusión que funciona en el arte, pero el amor no tiene nada que ver con la complementariedad y con la tensión, pero buscando lugares de transición, digo, bueno, voy a cantar una canción que justamente de un autor que además me encanta, que es Tom Waits, habla de esta cosa melodramática, y ella me manda Blue Valentine, tarjetas de San Valentín, y que cada vez que voy a mirar para atrás, y hay algo justamente basado es como el cliché de la escena romántica que funciona en el arte, pero que en el amor no. Entonces es como generar una contradicción. Esta es, de vuelta, es la dramaturgia interna. Yo sé hacia afuera que se puede captar o no, pero la canción viene de ahí. Bien. Y funciona, para mí también necesito separadores, necesito cambiar. Yo armé la primera dramaturgia, que eran, voy a hablar de un texto en que me organiza un sistema de números de circo. El paso de 2 primero, el caballo, los malabares, la magia, ¿no? Claro, es como una separación de actos, si se quiere. Necesito los actos del circo. Claro. Y necesitaba separadores. Yo igual asumo que al principio, cuando me encontré con el texto y que era así, estaba el kabuki, estaban los payasos y de golpe Blue Valentine de Tom Waits. Digo, Y había otras canciones. fue muy crítico, sí, había una canción 3 canciones más. de Caetano, pero lo interesante es que todos esos elementos en el desarrollo, en el trabajo y luego en el reposo sí van construyendo sentido de a poco. Para mí Blue Valentine, mi sentido es lo evocativo, es la evocación, es el actor el que canta Blue Valentine, no es ni payaso 1 ni payaso 2. Sí, aparte aparece como un recurso de transición, ¿no? Exacto. Porque junta los elementos, empieza desde ese lado, ¿no? Sí, algunos directores o autores llaman las acciones técnicas, que hay que después dotarlas de vida, de sensación, de un montón de cosas, pero son necesidades a veces muy materiales y concretas, inclusive son organizadoras de ciertas falencias que pueden tener alguna organización dramatúrgica, porque esa organización dramatúrgica, no de texto, digo, del espectáculo que yo tomé del circo, tiene cierta simpleza, y necesito producir esos cambios. Podría no haberlo hecho, pero me fui por ahí. Entonces hay primero una necesidad muy concreta técnica, que después hay que habitar, y que yo creo que después, inclusive transitándola como actor, también ya no es una cosa técnica fría, y también se empieza a justificar, y viene el director y dice, mirá, esto que explicó antes, del 1 que construye al 2, y que en ese momento el actor ¿no? empieza a ver esa complejidad. Pero cuando hablas del teatro, ¿eso apareció desde el principio o lo agregaron después, en el final, cuando ya empiezas a hablar del teatro? Esos son el primer texto. El texto lo escribí yo con supervisión después de muchas correcciones de Sebastián, el texto en sí, pero el texto es toda la idea de los payasos, hay un montón de diálogos que los escribí yo, pero los textos de las definiciones de la relación del teatro con la filosofía, del teatro con el arte, del teatro con la política, son textos de Badiou. Está pedido el permiso a él, todos no son plagiados, digo. Sí, no, es importante porque digo, yo uso, no es que hago una adaptación, sino que uso textos del autor en mi obra, supervisada por el señor. Son palabras de Badiou. Palabra de Dios. Es palabra de Dios.
Y con esto también de la canción, me aparece también, por momentos hablas portugués, ¿no? Es portugués. Eso es sefardí. Ah, sefardí. Ahí entra otro elemento, que son poesías de amor, con lo mismo que Blue Valentine. Hay un libro de Juan Gelman que se llama Dibashu, que él escribió unos poemas de amor en sefardí. Él era judío, yo soy judío, me encanta Gelman, pero hay una resonancia ahí. Y él escribió un libro de poemas de amor en sefardí, que era la lengua de los españoles judíos de la época más bella de la humanidad, por ahí, donde musulmanes, judíos y cristianos vivían en paz y creaban. Y eso es sefardí. Yo no hablo perfecto, hablo bien portugués, pero es parecido al galego, al portugués. Sí. Y son unas poesías de un libro de Gelman que se llama Dibashu, que tiene el mismo sentido porque son poesías románticas. Entonces, de vuelta, ahí eso refuerza lo de Blue Valentine. Es en un texto donde yo estoy diciendo que el amor en la vida real no tiene nada que ver con ese romanticismo melodramático. Artísticamente pongo el romanticismo, como cuando el payaso 1 actúa, ¿no?, exageradamente. Sí, pero igual en otro idioma, como que la atención aparece ahí también, no es español. También. Si fuera en español, también, ¿no? también. Y yo ahí de vuelta, la forma pura. Prefiero dejar al espectador incómodo. No incómodo, no es que lo quiero incomodar, para nada. Es... Sí. No, pero no es incomodidad. Jacques Rancière dice, hay un librito que se llama El espectador emancipado, que es hacer bailar al espectador en la silla. No en el teatro de intervención, ni tirarle arena, ni no molestarlo, pero hacerlo bailar. Y esto lo digo con mucha humildad porque yo no sé si lo logro todo el tiempo, pero es lo que me mueve a hacer teatro. Y creo que todavía lo voy a lograr con el tiempo más, ¿no? Digo, estoy muy orgulloso del trabajo y de los trabajos, pero es eso, es como hacer bailar. Entonces, de vuelta, digo el texto, está bien, le tiro algo para complicarlo un poquito. Claro. Después hay que ecualizar, y en eso, por ejemplo, en este trabajo en particular, para irnos por las ramas, Sebastián para mí trajo mucha esa ecualización. No es que metió todo en el mismo, empezó a ecualizar y darle algunos sentidos a los recorridos, que en principio, y él es lo que decía, para mí, yo por mí los dejo todavía más separados y más... Y yo creo que ahí él logró como, por lo menos desde mí, de adentro, como darle esos recorridos dramatúrgicos a los signos que yo los tenía un poco separados. No, sí, pero justamente me parece que es eso. Lejos está de incomodar, digo, de hecho, todo lo contrario. Me mantiene como en esto de que hay palabras que sí, digo, hay fragmentos que los agarro, pero por momentos se me va. Hay algo también de esa seducción, de ese punto medio, de termino pero no termino. Y hay algo que me queda a mitad de camino en esto que... Y aparte aparecen momentos muy críticos del espectáculo, o por lo menos el primero. Hay como, me parece, una pregunta que queda ahí como media en el aire o queda abierta y después vos te pones a recitar este fragmento de la poesía, me parece. No sé si estoy diciendo bien. Pero el primero de todos parte desde un lugar que queda medio inconcluso, me parece, ¿no? El primero de todos, el primer poema, en sefardí. Váyate si querés, cuando me subo al banquito. Antes de ese, ¿qué decís? Bueno, no importa, pero hay algo ahí que no, me dice, quedó... digamos, qué importante, está hablando de la declaración del amor, dice, qué importante declarar el amor, ¿no? Sí, dice, digámoslo, adelante. Claro. Y digámoslo... Porque venía hablando de de lo importante que es, dice, bueno, está el encuentro, después dice, pero el amor hay que declarar, hay un lugar donde se declara. Qué importante decir el amor. Dice. Estamos diciendo, claro, ahí es qué importante decir, pero antes del Dibashu, del primer poema, dice, entonces tenemos que, ¿cómo es? ¿Puedo hacerlo todo? Inflamos la vista. Y ese, hay que decirlo, sí. Bueno, pero hay algo entonces que va y declara y dice el amor, sí, porque el otro trae el espectáculo. Pero esa es la palabra, ¿no? Como una declaración que quedaba ahí y vos te pones a recitar, entonces es como aún todavía, como más atención requiere. Es que la canción y el poema de alguna manera en realidad son el espectáculo. Sí, son, digamos, eso sería el show, digo. Claro. Ahora declara, ahora recito, ahora canta, pero... Sí, cumplen como, bueno, lo que decías, por un lado lo técnico, pero por otro lado el contenido, ¿no? Es como esa ambivalencia que cumple. Bien, ¿alguien tiene algo más para preguntar o para... Criticar. Criticar, claro, reclamar. Reclamar, devuelvan la aportar.
me parece que estaría bueno, como nada, preguntar, abrir así libremente, como qué otra sensación o demás. Pero nada, chicos, realmente agradecerles una vez más, por nada, más allá de la buena onda, por venir, por bancarse, por también con las idas y venidas con el tema de la fecha, de qué hacemos con el conversatorio, si lo pasa. Me parece que este es un encuentro como bastante interesante y es el primero que organiza Entelar, la primera charla abierta que tenemos así con público, y creo que es una experiencia que, si bien como vos decís, Diego, y coincido, hay algo que tiene que decantar y que no está bueno exponer o ponerlo discursivamente. Nada, son también en estos lugares en donde de repente uno también termina enriqueciéndose. Sí. Porque de repente te pones a pensar cosas así en el aire que terminan quizás de cerrar lo que pasó anteriormente, y con la inmediatez del acto, ¿no? Perdón, somos unos maleducados. No, Pero de esta mala educación depende nuestro rector. Good luck. Maravilloso. Thank you very much. Chao. Gracias. Nada, con la inmediatez de la representación propiamente dicha. Sí, pero está bueno, por ahí no es lo uno o lo otro, son las dos, y está bien. Digo, claro. De alguna manera lo destruimos el espectáculo porque lo explicamos o contamos nuestro pensar y uno dice, ah, pero no era eso lo que me pasó a mí. Y al mismo tiempo me parece que tiene mucho valor porque, sí, son las dos, no es una u otra, sino es y. Claro, y así que gracias, de mi parte, y gracias a ustedes, digo, los que estuvieron hoy, no sé si eran todos. Sí, está casi. Y gracias por este intercambio. Bueno. Salud. Salud.